Hoy vamos a grabar un capítulo que para mí es muy significante, es muy reconfortante para mí estar grabando el capítulo de hoy y me acompaña una persona muy especial en mi vida, tanto personal como en lo profesional. Les voy a presentar enseguida. Pero me gustaría, antes que nada, hacer una pequeña introducción de lo que vamos a estar hablando hoy. Y tiene que ver con un abordaje, digamos, distinto de la atención pediátrica. Y eso es a raíz de lo que hoy conocemos o lo que hoy practicamos, aquellos que creemos con convicción que la forma de atender o de practicar nuestra profesión debe ser distinta en algunos puntos a lo que aprendimos durante nuestros años de residencia, ¿verdad? Entonces hablamos de una medicina, no sé si nueva, realmente no es nueva, porque si uno se remite a la literatura va a encontrar que el concepto de medicina funcional o medicina integrativa ya viene desde los años 90. El médico, o el doctor en realidad, porque es un doctor en bioquímica que comienza a hablar de esto, es el doctor Jeffrey Bland, que inicia con un instituto de medicina funcional en los Estados Unidos y desde ahí comienza toda esta corriente, digamos, con un abordaje distinto en la atención del paciente. Básicamente habla el doctor Jeffrey Bland de que el abordaje funcional médico tiene que ver con volver a la raíz del problema. No enfocarse tanto en la enfermedad, sino más bien en el terreno en donde esa enfermedad se está desarrollando, y todavía más importante que eso tiene que ver con que trata de elevar el estado de salud de un individuo a través de estrategias que tienen que ver con la modulación de la nutrición de ese individuo, con mirar cuáles son los factores que rodean en cuanto a los hábitos de ese individuo, de ese niño en este caso. También tiene que ver mucho con la parte emocional de ese niño y también con el equilibrio de las moléculas bioquímicamente hablando dentro de su organismo. Entonces, para eso hoy me acompaña la doctora Belén González. Ella es pediatra, también pediatra con una visión funcional integrativa. Y hoy nos va a estar hablando la doctora Belén de qué es la pediatría funcional integrativa. Bueno, ¿qué tal, André? ¿Cómo estás? Hola, Un saludo también para todos los que nos están viendo. Sí, este capítulo es muy lindo y muy interesante porque vamos a darle un poco forma a todo lo que nosotros venimos pregonando mucho en nuestras redes, esta forma de trabajo que estábamos haciendo ya desde hace un tiempo y ahora con más fuerza. Y realmente, André, le diste una definición muy, muy completa a lo que es medicina integrativa funcional, y nada más acotando lo que dijiste. En realidad esto se remonta ya en la época de Hipócrates. Hipócrates ya practicaba esta medicina, esta buena medicina, como se le llama, en donde él decía que teníamos que aprender a ver pacientes y no enfermedades. Entonces, remontándonos ya en esas frases hipocráticas, nosotros podemos decir que esta es la esencia original de la medicina. Tú sabes que hace poco estábamos hablando con Pablo en el programa de radio, que es como que esta medicina es la medicina que siempre se tuvo que haber hecho. Exactamente. La doctora Kathy Kemper, que es pediatra muy conocida, muy reconocida en Estados Unidos, ella inició más o menos en el mismo tiempo que el doctor Jeffrey en la parte de nutrición y demás. Ella inició todo este movimiento de pediatría integrativa por los años 90 más o menos, y ella dice lo mismo, ¿verdad? Esta es la esencia original o la forma de cómo se debió hacer siempre la medicina. Y bueno, en algún momento en el camino se desvirtuó esto, ¿verdad? Y de pasar a verle al individuo como un todo, empezamos a ver enfermedades y dolencias y empezamos a mecanizar todo y a ver todo lo que es el individuo por partes, ¿verdad? Entonces, respondiendo a tu pregunta, la pediatría integrativa, funcional integrativa, es nada más que hacer medicina convencional. Convencional se refiere a todo lo que ya conocemos, y a eso le agregamos las terapias complementarias, que al decir complementarias no estamos hablando de medicina sin evidencia científica. Eso hay que aclarar, porque todo lo que es medicina integrativa tiene su evidencia científica de que funciona. Entonces, hacer medicina convencional adhiriendo a eso todo lo que son las terapias complementarias. Y qué importante eso que decís. ¿Y sabes por qué también? Porque también yo hace un tiempo le decía lo siguiente, que qué importante es no invalidar los conceptos
de otros solamente porque no forman parte de nuestro, digamos, de nuestro aval científico, de nuestro conocimiento científico, pero de eso específico que sabemos, ¿verdad? Porque como vos aclarás muy bien, o sea, dentro del abordaje funcional integrativo hay demasiada evidencia científica Sí. de lo que pregonamos, ¿verdad? Pero muchas veces al desconocer este abordaje o esta forma de trabajar o esta forma de encarar la atención del niño, uno tiende como a desacreditar. Sí, es lo primero que se hace. Pero bueno, por eso aclaramos acá que es medicina con evidencia científica. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros no invalidamos en ningún momento Jamás. todo lo que ya se viene haciendo con la terapia o con la medicina convencional. Es decir, sabemos, yo sé que André hace pediatría de esta forma, yo también, si necesitamos usar antibióticos, usamos antibióticos. Corticoides o Corticoides adrenalina. en el momento que necesitamos rescatarle al paciente, tampoco somos pediatras antivacunas. Entonces, no tiene nada que ver con invalidar todo lo que es medicina convencional, nada que ver. Es abrazar la medicina convencional y a eso agregar todas las terapias complementarias, como por ejemplo, ¿qué serían terapias complementarias? Bueno, por decirte, terapias que ayudan a la mejora de la salud en el todo del niño en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser mindfulness, arteterapia, musicoterapia, osteopatía, homeopatía, etc. Y eso también es importante porque para que uno pueda saber cómo complementar el abordaje de ese niño, tiene que conocer hasta el caracú de ese niño, ¿verdad? Y para eso necesita tiempo en la consulta. Sí. De eso vamos a hablar porque uno de los principios de la medicina integrativa justamente es evaluar al niño en su todo. Belén, ¿y cómo se aplica esto en la práctica, digamos, pediátrica de consultorio? Bueno, el médico integrativo, funcional integrativo, tiene que aprender a tener esa visión sistémica del paciente. Es decir, no solamente para una consulta de control, por ejemplo, no solamente hacer esa evaluación de las medidas antropométricas del estado de condición del paciente, sino tener en cuenta que ese niño cuenta con una biografía propia. Entonces evaluar qué biografía trae ese paciente, cuál es el contexto familiar en el que está desenvuelto ese niño, cuál es el contexto cultural o en qué sociedad, dentro de qué sociedad está inserto ese niño. Tener en cuenta también que lleva una rutina, investigar qué rutina tiene de sueño, qué rutina de alimentación, cuál es su estilo de vida, qué grado de actividad física, cuál es su grado de conexión con Dios o qué grado de espiritualidad, porque si nos ponemos a pensar, el niño en su todo tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Entonces nosotros no podemos desligar esas tres áreas una de otra, ¿sí? Espectacular, qué lindo. ¿Cómo es? Como una simple consulta de un paciente que puede venir contigo, porque quiero que seas mi pediatra y bueno, y solamente hacemos la antropometría y vacunas, puede convertirse en un pediatra que conoce a profundidad cómo vive ese niño. Y te digo más, en el caso de los niños, no solamente conocer a los niños, sino conocer a los padres. Es sumamente importante conocer qué historia trae esa madre. Entonces ahí podemos entender qué patrón de crianza recibe ese niño, de acuerdo a qué tipo de padres tenemos. Y ahí pienso así, ¿será que la pediatría integrativa funcional es para todos los pediatras o cuáles son requisitos que debe tener un médico que busca abordar de esta forma su consulta? En mi opinión personal, es una medicina que no es fácil de hacer. De hecho, yo estoy también en el camino de aprender, digamos, porque es una medicina que va a requerir mucho más tiempo del que normalmente se dedica en consultorio. Por un lado, mucho más tiempo en consultorio y por otro lado, te llegan pacientes muchas veces muy complejos y uno tiene que ir a volver a abrir los libros, tiene que investigar, tiene que dedicar ese tiempo extra otra vez a hablar con los colegas, con los otros profesionales. Entonces requiere mucho más tiempo y predisposición del médico para dar ese tiempo para el paciente, en consulta y fuera de la consulta. O sea, es que yo también, o sea, a mí me pasa mucho que siento que es más agotador. Es mucho más extenuante. Sí. Lleva trabajo, es una medicina que lleva mucho más trabajo, no es fácil de hacer. Entonces, el médico que entra en este camino, digamos, tiene que tener esa predisposición para dedicar más tiempo en consulta y fuera de la consulta. Y reaprender muchísimo. Reaprender porque se vuelven a estudiar muchas cosas, fisiología, bioquímica, un montón de cosas. Y así como para ir cerrando este tema, ¿cuáles son esos principios fundamentales de la práctica de la medicina funcional integrativa?
Bueno, antes de pasar a esa pregunta, otra cosita que me gustaría decir es que ese médico también tiene que ser un médico que sepa trabajar en equipo. No hay medicina integrativa en solitario, imposible, imposible, porque como el individuo es tan complejo Y en la sí, humildad que tenés que tener ahí. la humildad es otro de los requisitos que para mí es fundamental. Sin humildad no se puede iniciar este camino. Entonces son requisitos del médico que hace medicina integrativa. Y la pregunta que me hiciste es... ¿Cuáles son esos principios, digamos, más importantes de la práctica de la medicina funcional integrativa? Así como vimos, André, en estos tiempos que estuvimos capacitándonos en los congresos que nos fuimos, el corazón de la medicina integrativa es trabajar de una forma preventiva. O sea, ¿qué significa eso? Yo, antes de trabajar sobre el paciente, una vez que aparece una enfermedad, yo me anticipo y trabajo en modificar el estilo de vida. Ese es el corazón de la medicina integrativa, trabajar sobre el estilo de vida del paciente, por un lado. ¿Verdad? Sí, justo lo que decía cuando comenzábamos hoy, ¿verdad? Esas tres puntas, ¿verdad? El estilo de vida, indagar la nutrición de ese paciente y el equilibrio bioquímico. Sí, totalmente. Entonces es una medicina preventiva y no reactiva, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, es una medicina personalizada. O sea, se basa en conocerle al paciente, conocer sus características propias, porque cada niño trae un potencial único y eso otra vez tiene que ver con una compleja interacción entre genes y factores ambientales, y eso es único. Entonces es una medicina que se hace de forma personalizada, es decir, acá muchas veces los protocolos no nos van a servir. Los protocolos están bien para guiarnos para masas, digamos, pero tenemos que de repente ser un poquito más flexibles en este sentido y empezar a ver al paciente de forma individualizada. Otro principio de la medicina integrativa es que está centrada en el paciente, y en el caso de la pediatría, en el paciente y en el niño. En el paciente, que es el niño, y en su familia. Es una medicina... Es una visión 360. Exactamente. De esa familia, de ese niño que llega a nuestra consulta. Así mismo. Bueno, Belén, te agradezco muchísimo. Gracias por estar hoy acá conmigo, compartiendo, ayudándonos en realidad a difundir esta forma de practicar nuestra profesión. Y que estoy segura que después de muchos años, desde el 2011, que nos preguntábamos cómo podíamos encontrar esa forma de practicar la pediatría y que realmente nos llene, yo creo que estamos en ese camino. No, André, yo sí que les agradezco infinitamente a vos, a Pablo, por la oportunidad de poder trabajar con ustedes haciendo este tipo de medicina que realmente nos satisface y nos llena el corazón. Muchas gracias.